lugares ocupan los derechos laborales en el accionar del FMI? El FMI apoya las iniciativas legales de los estados que reducen los derechos laborales, colectivos e individuales de los y las trabajadoras, procurando beneficiar a las empresas con la reducción del costo laboral, sin considerar el impacto que esta política implica en términos de derechos humanos. The IMF conditionality has contributed to this markedly. In terms of their conditions around rights, labour rights, wages, social protection, you can see the constraints on public sector budgets. You can see their policy prescriptions in regard to collective bargaining and constraints on private sector wages. What we know is it erodes the very fundamentals of stable domestic demand, because what you have, in fact, is people who are struggling to get by, who are feeling despair, and it's tipping over into anger. A lo largo del tiempo, el FMI ha promovido la erosión de los derechos laborales, individuales y colectivos. Ha posibilitado que las empresas contraten y despidan con el mayor nivel de flexibilidad posible, bajo el supuesto de que las empresas producen de la manera más eficiente y no debería haber obstáculos para que tomen sus decisiones libremente. Entre las formas que tiene el FMI de favorecer la flexibilidad laboral y vulnerar los derechos laborales está la promoción de contratos laborales por tiempos determinados, precarios o terciarizados, sin el alcance de los convenios colectivos de trabajo y reducción de aportes patronales de diverso tipo. We saw this come to a crisis before COVID-19 with historic levels of inequality. The IMF was indeed not popular with almost any nation around the world because it actually imposed a level of conditionality that just was unacceptable. And of course, it also professed to support gender equality. And yet, if you have a reductionist view of social protection and you constrain minimum wages, they're the two elements that can lift equality in terms of pay equality, stabilisation of jobs, and indeed boost general growth in nations. El FMI también ha vulnerado derechos laborales mediante la reducción del empleo público, los topes salariales y las privatizaciones. Todo este conjunto de medidas no afecta solo a quienes están actualmente trabajando, sino también a quienes están en edad de retiro, dado que la promoción de formas precarias de contratación, reducción del empleo público y la disminución de aportes patronales terminan desfinanciando el sistema previsional. Cuando los sistemas previsionales son sostenidos por el Estado, el FMI los ve como una fuente de déficit, un gasto a recortar. Para el FMI, la jubilación es una inversión personal en el futuro, un ahorro, que debe hacer quien está en actividad para financiarse cuando le llegue el momento del retiro, como si todas fueran elecciones libres tomadas con fondos disponibles. The world needs reform of the Bretton Woods institutions, of multilateralism generally. The IMF has a key role to play in the world, but the role it's currently playing is based on market fundamentalism, on the Washington Consensus or the trickle-down theory, and it simply has not worked. The evidence is in. We've seen the social contract break down since the 1980s. We've seen hyperglobalization, the world's, in GDP terms, 6-7 times richer than it was 40 years ago. But labour income share is like a roller coaster because the trickle-down theory, the Washington Consensus, simply did not work. Al inicio de la pandemia, en el informe de Perspectivas Económicas Mundiales de abril del 2020, el Fondo Monetario Internacional propuso políticas para mitigar la situación. Para asegurar una rápida recuperación se debían introducir subsidios a la contratación de trabajadores y trabajadoras desocupados, políticas activas en el mercado laboral como la introducción de programas de trabajo a tiempo parcial,
el cierre de las empresas inviables y la integración de los trabajadores y trabajadoras en una red de seguridad social más amplia. Más tarde, en el mismo informe de octubre del 2020, el FMI propuso nuevas medidas como la disminución impositiva, los subsidios a la contratación y la suspensión de normas laborales rígidas que obstaculizan la contratación. En países con un sector informal considerable propuso la ayuda del gobierno a estos trabajadores, a los trabajadores de este sector a través de pagos digitales y al acceso directo a bienes esenciales como medicinas y alimentos básicos. Pero el Fondo Monetario Internacional aclaraba en estos informes que una vez que la recuperación económica esté en marcha, estas medidas temporales, que las caracterizaba como temporales, debían eliminarse por el Estado. So we say to the IMF, reform your own base. Stop looking to failed orthodoxies and start listening to people. Listen to those businesses, not large enough in number yet, but know that in order to build a fair competition floor, you need to take care of your people, to respect their fundamental rights, rights that are laid down by the ILO through tripartite negotiations and should not be challenged by the IMF. And of course, to make sure that all jobs, all technology, all business operations are indeed climate friendly.